Justamente estaba yo en una presentación en un libro de Ignacio Solares hace un par de semanas, presentando su último libro sobre Bernardo Reyes, y sin mencionar que hablaba de ti, pero yo entendí que estaba hablando de ti, querido amigo también Ignacio. Hablaba justamente de esto y decía, es que un buen amigo mío dice que estuvo en la recámara. Dice, ¿cómo puede decir que eso es novela histórica y que hay seriedad en eso? Dice, no hay de dónde. Entonces, bueno, finalmente la discusión es muy válida. Yo quiero irme a algunos de los personajes de tu novela, que me parece que la mayoría de ellos son absolutamente redondos, absolutamente logrados, mostrando no hay héroes tan altos y encumbrados que uno no los pudiera conocer, sino a personajes de carne y hueso, con sus defectos y sus virtudes, con sus perniciosas actitudes, donde se trata de tu familia y tú te atreves a contarlo. Entonces quiero contar algunas de las historias que están en el libro, un par de frases de cada uno, y a partir de las frases que yo te cuente, cuéntanos nuevas, ¿va? Bueno, a mí una que me encanta es tu abuela Lore, esa abuela que negó su identidad judía, Lore Mushi Liebrecht de Wielczowski. Esa abuela bastante frívola y excéntrica, que para no desfigurar su cuerpo, adoptó a tu mamá y a tu tío Klaus, la misma que, sintiéndose germana de primera clase, trató de borrar, como dijimos, todo rasgo de identidad judía y que finalmente se suicidó en 1973, curioso, se suicidó. Esa que te decía, Panchito querido, Enkelchen, ¿así se dice? Enkelchen. Nunca olvides que primero vienen los alemanes, luego vienen los perros, más tarde los judíos y al final los mexicanos como tú. Era muy cariñosa mi abuelita. Muy amable. Me lo repitió muchas veces mi abuela, hasta que le dije la última vez, si me lo vuelves a decir, no te voy a volver a ver. Entonces se llevó la mano a la boca como si estuviera arrepentida y me dijo, perdón, no me expliqué bien. Lo que te quería decir es que primero vienen los alemanes, luego vienen los judíos, luego vienen los perros y luego vienen los mexicanos como tú. Y me lo volvió a repetir con las mismas palabras, sin una clase de arrepentimiento. Evidentemente jamás la volví a ver. Ella era una niña muy mimada, muy consentida, nació exactamente en 1900. Su padre, mi bisabuelo, era un hombre que había llegado en el hambre a Berlín, viniendo de Polonia, y empezó a arreglar zapatos en una esquina. Después de arreglar zapatos, invitó a una hermana porque no se daba abasto. Después pusieron una pequeña zapatería, arreglaban más zapatos, luego pusieron una pequeña empresa en Stuttgart, luego pusieron una fábrica de zapatos en serio ya en München, otra en Hamburgo y otra en Berlín. Entonces sí, ya fue. Y entonces me decía mi tío un poco para medir la personalidad económica de mi bisabuelo y de la familia, dice que no sabes por qué tu bisabuelo no se fue en el Titanic. Le dije, no sé, tío, ¿por qué no se fue en el Titanic? Porque me dijo mi tío, porque un imbécil llamado Guggenheim le ganó a la suite principal. Y entonces él dijo a la naviera que le daba 100 veces el importe del boleto, pero que se bajara a Guggenheim. Y si alguna preocupación en la vida no tenía Guggenheim, era la del dinero. Entonces Guggenheim no se bajó del barco y se ahogó. Y a mi abuelo lo salvó, pues, Guggenheim y la arrogancia, ¿no? La presunción. A veces la presunción te puede salvar la vida. Y este fue el caso de él. Entonces sí, ella estaba acostumbrada a vivir, zarpar de los puertos de Rotterdam, de los puertos de Hamburgo, de Southampton, de Nueva York,
y por eso cuando llega a Veracruz se quiso, primero en 1931, pues se quiso materialmente morir, no soportaba el calor, sus camisas de seda se le pegaban en el cuerpo. Ella decía que sudar era impropio de la gente elegante y distinguida, no se permitía sudar, nunca hizo ningún deporte porque el sudor estaba, vetado para ella, y claro, su vida en México fue una auténtica tragedia, y claro, su definición de México dice: yo no puedo vivir en un país en donde los mexicanos se comen los boibos del toro. No podía con eso, por más que se le... Pero pues esa era mi abuela, digo, y había que contarlo, ¿no? Y con su acento alemán, porque ella finalmente era una mujer hermética, pero de una belleza singular, era muy guapa, era una mujer muy hermosa, muy delicada, extraordinariamente fina y muy leída. Entonces nunca se pudo entender ni aceptar vivir en este país. Y tenía otra frase que era muy buena, porque siempre decía ella: si trajéramos a 100 maestros alemanes a las escuelas mexicanas, cambiábamos en muy poco tiempo el destino de este país. Sí, era muy crítica y era muy sólida en sus conceptos, y claro, los maestros alemanes con los que ella vivió pues eran de otras dimensiones, y sí que tenía soluciones, pero bueno, están en el libro. Esta mujer llegó primero en 1931 porque su marido se le había escapado a México estafando al bisabuelo. Entonces ahora quiero hablar de ese abuelo, su abuelo, que era un mujeriego. Estoy hablando de Max Kurt Wierchowski, mujeriego y alcohólico. Todo esto está en el libro. Un truán que en 1929 estafó al suegro, es decir, al zapatero. Estamos hablando de Richard Liebling, el millonario que atendía a Goebbels, y con los 250,000 marcos en oro que le voló en plena depresión económica, se vino a México y se levantaba temprano. ¿Saben para qué? Para tener mucho tiempo para no hacer nada. Era él el que le decía a Paco: discipline, no sé si lo digo bien, discipline. Pero finalmente era un buen vividor. Y todo eso te atreves a contar. Una frase lapidaria que me encanta: cuando te vayas a morir, Panchito, asegúrate de hacerlo con los huevos y con la chequera vacíos. Sí, eran los consejos. Bueno, yo no me atrevía a decirlo en voz alta, está en el libro. Y esta pelada, pero bueno, sí está, sí lo decía mi abuelo. No es que fuera alcohólico, él lo que decía es que el día que él muriera decía: por favor, ten mucho cuidado donde me vayan a cremar, porque se va a incendiar el horno. Porque sí era, él siempre presumía y le daba mucho gusto haber nacido después de que se descubrió el whisky. Dice: mi vida hubiera sido una tragedia si hubiera nacido antes del descubrimiento del whisky. Y era un hombre verdaderamente jovial y simpático que adoró a este país, a diferencia de mi abuela, que mi abuela jamás soportó este país, porque en Alemania era la alemana y en Alemania era la mexicana y en México era la alemana. Mi abuelo, desde que llegó a México, encontró un país maravilloso. Se encantaba con la música. En Veracruz probó las enchiladas, se enloqueció con las enchiladas. Le gustaban los bailes, aprendió a bailar, aprendió a cantar, aprendió muy rápido el español y disfrutaba mucho. Imagínense ustedes un alemán como él, nacido en Erfurt, forjado en la gran academia alemana, que fue lo que acabó con mi abuela. En su buró, no en su buró, sino en su closet, tenía güiros, tenía bongos y tenía esas mangas grandotas que se ponen los
los músicos tropicales, o sea, era un hombre muy festivo, muy divertido, muy feliz, muy pleno, y sí, una paradoja de mi vida es lo de disciplina, pero él nunca observó la disciplina. Él tenía una novia a la que le daba clases de francés y tenía un libro azul de la Alianza Francesa y, digamos, la alumna se llamaba Antonieta, y entonces le decía a mi abuelo: je suis Antoniette, ¿no? Y ella jamás pronunciaba bien, y para ayudarla a que pronunciara bien, la besaba, y entonces se hicieron amantes. Yo decía: abuelo, ¿y si un día llega un alumno, un maestro, un pariente que hable perfectamente francés, qué vas a hacer? Cuando me pase me preocupo. Él sabía, no sé, son de esos hombres que supieron superar las adversidades y siempre ver para adelante. Por eso decía, acuérdate que los seres humanos tenemos los ojos en la frente y no en la nuca, para siempre ver para adelante. Y siempre veía para adelante, tenía una risa muy contagiosa, y él fue con el que tengo yo una deuda impagable, porque fue el que me introdujo en el mundo de la música. Él tenía una caja de zapatos que era un tocadiscos, y ahí ponía los discos de 33, que eran de la prehistoria, y con su pulso apenas podía mover la mano, los dedos para ponerlo en el movimiento segundo o tercero de la sinfonía que él quería escuchar. Yo lo ayudaba, y en esa caja de zapatos oí por primera vez a Brahms, a Beethoven, a Mozart, a Haydn, a Händel, a todos los músicos que a él le gustaban. Y yo ahora siempre me preguntaba: ¿cómo le puedo dar las gracias a quien ya no está? Y llegué a la conclusión de que una manera muy cariñosa para dar las gracias a quien ya no está es escuchando música todo el tiempo que yo pueda. Y entonces, escuchando música, me acuerdo del Opa, de mi querido Opa, que bueno, en un mundo de deliciosas mentiras como las que me contaba, me enseñó a sonreír. ¿Cómo le puedo dar las gracias a una persona que me enseñó a sonreír y que me enseñó también a no tomarme jamás en serio? Entonces, sí que era un personaje de novela, y yo lo quise entrañablemente. Él murió el mismo día que asesinaron al presidente Kennedy, y fue para mí un dolor espantoso, porque fue uno de los hombres que más contribuyeron a que yo me forjara bien, aun cuando él no creyera en nada de lo que me estaba diciendo. Pero tengo que agradecérselo con la mano del corazón. No me voy a ir a todos los que son redondos, pero yo había pensado en que tocáramos alguna línea de esa abuela Felisa Moreno, la abuela española, que se oponía terriblemente al abuelo, que era monárquico, clerical, autoritario, totalmente conservador. Y esta mujer, cuando el marido salía de la casa, mandaba la confesión, a donde, ya saben, arremetía con furia contra el clero y la monarquía. Sabía que a las hijas había que educarlas, y además decía algo, yo no sé si la conociste o te lo contaron, pero decía algo muy importante, y decía que la lengua es un arma mucho más poderosa que cualquier fusil. Y dado a lo que te dedicas, creo que tuvo que tener una influencia muy determinante en tus vidas. Sí, bueno, por supuesto, ella era una mujer muy ingeniosa, también con un gran sentido del humor, según me contaba mi padre. Ella se había casado con mi abuelo, Ángel Martín. Ángel Martín era director de la cárcel de Toledo, entonces, en España, claro. Entonces se pueden ustedes imaginar cómo puede ser la mentalidad de una persona que es directora de una cárcel, y después fue director de la cárcel en Santander y en Castro Urdiales. O sea, él fue siempre director de prisiones, y era un hombre muy rígido, como bien decía Silvia, con sus convicciones monárquicas tremendas. Y cuando decía, por ejemplo,
mi abuelo, que había que respetar a Alfonso XIII, al rey, y que él no permitía que nadie en su mesa hablara mal de Alfonso XIII. Mi abuela, cuando decía a mi abuelo, decía: no hagáis caso, chicos, no hagáis caso, porque el rey es un pedo debajo de una corona. Qué mujer, digo, era increíble, era muy graciosa, pero además decía: aquí quiero que discutáis todo lo que queráis discutir, en esta mesa es para discutir, y el que se quede sin argumentos perdió el derecho a insultar. Nadie puede insultar. Quien empiece a insultar habrá exhibido la prueba más elemental de incapacidad para argumentar. Quiere decir que no tiene argumentos. Solo insulta a quien carece de argumentos. Y claro, ella hacía las veces de referee en la mesa. Y quiero contarles una historia para que vean ustedes nada más qué mujer era mi abuela española. Cuando muere mi abuelo en 1923, mi padre tenía 7 años. Era pues prácticamente casi el menor, nada más seguía después mi tía Juanita. Se muere y mi abuela invita a sus hijos, que eran 6 hijos, y los invita a todos a cenar y les dice: quiero que sepáis que antes de morir vuestro padre me dijo que en el Banco de España estaba depositada una cantidad muy importante que él ahorró durante toda su vida, pero le juré en su lecho de muerte que no tocaríamos un quinto, bueno, una peseta, nada, ni una perra gorda, como decía ella, de ese dinero, salvo caso de fuerza mayor o que fuera un caso de muerte. Entonces sí podríamos tomar ese dinero, pero que mientras no llegara ese momento de causa mayor, no tocaríamos ese dinero. Entonces, tú que tienes 7 años, le dijo a mi padre, pues tú llevarás el carrito que siempre utilizabas para distribuir periódicos y limpiarás botas, y en la tarde, en la noche estudiarás, y tú, a cada quien le dio su función en la medida de sus posibilidades. Pasó el tiempo y ya instalada la República, estamos hablando del año de 1933, o sea, estamos hablando de 10 años después. Mi padre ya tenía en ese momento 17 años. El tío mayor Ernesto los invita a mi abuela y a sus demás hermanas a cenar y les dice a mi abuela: mamá, ya todos somos autosuficientes, todos nos podemos ganar la vida, todos ya somos hombres y mujeres de bien y todos podemos ya trabajar, por lo que te suplicamos, todos los aquí presentes, que todo ese dinero que dejó nuestro padre en el Banco de España, te lo gastes en viajes, te lo gastes en una casa, te lo gastes en lo que se te dé tu gana. Es tu dinero y ya no lo necesitamos ninguno de los 6 que estamos en este momento aquí en esta cena. Y en ese momento mi abuela, Felisa, cae en un estallido de lágrimas, de llanto. Nadie sabía por qué lloraba, y mis tías la abrazan, y ya cuando se tranquiliza les dice: quiero que sepáis que ese dinero jamás existió, que cuando vuestro padre se murió, se llevó las llaves de la despensa a la tumba, y que nunca hubo tal dinero, nunca tuvimos esos ahorros, y afortunadamente nunca tuvimos que echar mano de ellos. Pero ahora os digo, gracias que tengo unos hijos así, pero mi objetivo no era más que crearos un sistema, una red de confianza, una red de seguridad para que pudierais lanzaros a la conquista del mundo y a la conquista de las estrellas. Lo he logrado, con mentiras, pero lo he logrado. Entonces, esa era